Un día, alguien llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, utilizó una serpiente para engañar al hombre y para engañar a la mujer. Y la palabra de Dios dice que esta serpiente, gloria a Dios, usada por Satanás, instaló una conversación con Eva, gloria a Dios, y se le acercó a Eva y le dijo, porque Dios ha dicho que no comer de todo árbol del huerto. Y la mujer le dijo, gloria al Señor, Señor dijo que comemos de todo árbol, pero de uno no podemos comer, que es el árbol del bien y del mal. Aleluya. Pero esta mujer instaló una conversación con la serpiente. Ahí fue la error de Eva, que comenzó a instalar una conversación con alguien, gloria al Señor, con un animal usado por Satanás, que es la serpiente, gloria al Señor, y comenzó a instalar Satanás una conversación con Eva, y le llevó a cabo, varón, que Eva fue engañada por una serpiente usada por el mismo Satanás, que el Señor le reprenda. Entonces el hombre vivía una vida en el capítulo 2 de Génesis. El hombre vivía en paz, el hombre vivía feliz, el hombre tenía gloria al Señor, el hombre vivía sin pecado y vivía para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Gloria al Señor, que el enemigo no puede ver una persona tranquila cuando los matrimonios están tranquilos, cuando la familia está tranquila. El diablo busca la manera que el Señor le reprenda de que esa familia sea destruida y comienza a sembrar odio, comienza a traer murmuraciones para que a través de la crítica comience Satanás a operar en esa persona, en esa familia, y comienzan y se ponen enemigos hermano con hermano. Gloria al Señor. Se pone la suegra enemiga, alabado sea el nombre de Dios, y comienzan los hijos y se ponen enemigos del padre, y es una revolución que hay, y hay un peligro tremendo, porque Satanás, el Señor lo reprenda, utilizó una serpiente para engañar la raza humana. Y ahí viene entonces que Dios, cuando la mujer y el hombre pecaron, dice que Dios se paseaba por el huerto. Y como Adán y Eva sabían que Dios estaba paseando, se escondieron, tuvieron miedo, estaban desnudos y tuvieron vergüenza, se cubrieron. ¿Sabe por qué, varón? Porque el pecado es lo que trae vergüenza. Alabado sea el Señor. El pecado es lo que trae mal, el pecado es lo que trae muerte. Y por eso el Señor le dijo a ellos, ¿quién le enseñó que ustedes estaban desnudos? Alabado sea el Señor, el pecado le enseñó. Alabado sea el nombre de Dios. Y el Señor le dijo, gloria a Dios al hombre que mantendrá con el sudor de tu frente. La tierra, trabajará la tierra por cuanto pecaste. Alabado sea el nombre de Dios. Y por tu causa la tierra será maldita. Alabado sea el Señor. Por eso ustedes ven que la tierra, alabado sea el nombre de Dios, está maldita por el pecado. Y alabado sea el nombre de Dios. Por eso ustedes la noticia, y ven la noticia, tanta muerte, tanto feminicidio, alabado sea el Señor, el hombre mató a la mujer, gloria al Señor, y tanto aborto, tanta delincuencia. Por eso ustedes ven tanto atraco, tantas personas hundidas en la droga, hundidas en la prostitución, hundidas en el pecado. Es porque se apartaron de Dios, es porque se apartaron de Cristo. Y en este momento quiero decirte en el nombre de Jesús que Cristo te ama y quiere libertarte del pecado. Amén, gloria a Dios. Y por consecuencia, porque como el pecado trae consecuencia, varón, la Biblia dice que Dios pulsó a Adán y a Eva del huerto, lo sacó. Porque el pecado trae consecuencia. Perdieron el huerto, perdieron la dulzura que había en el huerto, en el jardín, perdieron el jardín, Dios lo sacó fuera, y ahí sucedió lo que se llama, varón, el primer crimen, gloria a Dios, la primera muerte, el primer asesinato, que fue que Caín mató a Abel. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entra a la vida de un ser humano, cuando el pecado entra, gloria al Señor, lo que hay es muerte, lo que hay es destrucción. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para darle vida y vida en abundancia. Cristo es el camino seguro a la salvación. Cristo Jesús es el camino seguro.
Cristo es el camino seguro para que tu familia sea restaurada. Cristo es el camino seguro para que tú vivas en paz. Cristo es el camino seguro para tu problema. Cristo es el camino seguro para llegar a la vida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día, es la solución para tu vida. ¿Qué pasa, varón? Gloria a Dios. Que cuando Caín mata a Abel, entra el primer asesinato del mundo. Y después de ahí, si usted lee Génesis capítulo 6, se da cuenta de que el hombre comenzó a pecar con más libertad y que el hombre comenzó a ofender a Dios. Dice tanta gloria a Dios la Biblia en capítulo 6 de Génesis, que le dolió a Dios en su corazón haber creado el hombre. Lo que el hombre estaba en un punto que ni Dios aguantaba. Gloria al Señor, como está sucediendo hoy en día, que están viniendo tantas cosas a este mundo, tanta plaga, tanto terremoto, tantos ciclones y tantas cosas raras que están sucediendo en el mundo entero. Es porque el hombre, cuando habla de hombre, habla de mujer, también se han separado de Dios, se han alejado de Dios, y por eso el Señor Jesucristo te invita a que tú te acerques a Él, a que tú vengas en pos de Él, que Él te perdonará. Jesucristo no es como el hombre, que el hombre siempre te está juzgando, el hombre siempre te está condenando, pero Cristo te dice: yo te amo, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario, y no importa quién te condene, yo te perdono, yo te amo, porque yo morí en la cruz del Calvario por ti. Te dice Jesús en esta tarde: amigo, tú que estás pensando, gloria a Dios, una cosa mala en tu cabeza, quiero decirte en esta hora que borre eso en el nombre de Jesús y te, gloria a Dios, te acuerdes del Señor y te arrepienta de todo tu pecado. Amén. Por eso ustedes ven, gloria a Dios, que están sucediendo tanto mal. Dios destruyó el mundo en el tiempo de Noé con agua. Acabó con todos los seres humanos de la tierra. Solamente salvó Noé y su familia. En ese tiempo se salvaron 8 personas, gloria al Señor. Y en este tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos se salvarán? Alabado sea el Señor. Está pasando algo tremendo en el mundo. El coronavirus está arrasando, está amenazando el mundo. Gloria al Señor. ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tantas cosas? Esto es bíblico. Mateo capítulo 24, versículo 7 en adelante. La Biblia habla de diferentes terremotos en diferentes lugares. Vendrán peste, hambre, gloria al Señor. Y estamos viendo esto, hermano, las enfermedades, las pestes que están arrasando, el coronavirus, gloria al Señor, sobre el mundo entero. Esto es por el pecado. Las enfermedades vienen por el pecado, porque las personas no quieren convertirse a Cristo. Entonces Cristo manda pestes sobre la tierra, porque el hombre se ha alejado de Dios. Ahorita vi la noticia como encontraron un niño, gloria al Señor, de 3 meses de nacido, lo abortaron y lo tiraron en un basurero. Alabado sea el Señor. Y abortaron un niño de 3 meses. Alabado sea el Señor. A ti que me está escuchando, si queda embarazada por un error que haya cometido, quiero decirte que no aborte, gloria a Dios, porque tú tienes una vida en ese vientre y esa vida proviene del cielo. Alabado sea el Señor. Tú que me estás escuchando, gloria al Señor, quiero decirte, alabado sea el nombre de Dios, que hay una esperanza para ti, hay una esperanza para ti. Cristo es la esperanza. Aunque el hombre te condene, aunque no importa lo que ha hecho, no importa el pecado que haya cometido, Cristo está aquí para perdonarte. Alabado sea el Señor. Venga al brazo de Cristo. No importa que tu pecado sea rojo como el carmesí, en Cristo vienen a ser blanco como la blanca lana. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahí pasa, mis amados hermanos, la destrucción de los pueblos por causa del pecado. También pasa en Génesis capítulo 19, donde Dios destruye 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra por causa del pecado. La gente apoyaba y estaba en el pecado de la homosexualidad, hombre con hombre, mujeres con mujeres se casaban, como está pasando en Estados Unidos, muchos estados. Aquí en República Dominicana querían aprobar eso, pero gracias a Dios que el Señor no lo permitió. Gloria al Señor. Donde anden hombre con hombre casándose y mujeres con mujeres, señores, gloria al Señor. El diablo quiere torcer lo que Dios ha creado con sus manos. La Biblia dice que hombre y varón, oiga bien, hombre y varón los creó Dios para que se multiplicasen y formaran una
una familia. Satanás quiere poner hombre con hombre que vivan en un mismo techo y comienzan y buscan un muchachito y adoptan un muchachito y los tienen en la casa y viven de que como una familia, pero eso no es una familia, gloria a Dios, porque no puede multiplicarse. Satanás quiere distorsionar todo lo que Dios crea, alabado sea el nombre de Dios, todo lo perfecto que Dios hace, el enemigo quiere torcerlo, pero por eso, amigos, te quiero decir en esta hora, quiero hablarte a ti, alabado sea el nombre de Dios que me está escuchando, que está atado por el vicio de la droga. Quiero hablar contigo, tú que me estás escuchando, que consumes droga. Quiero decirte en esta hora que solo Cristo Jesús puede libertarte de esos vicios. Alabado sea el Señor. Ese vicio destruye tu cuerpo, destruye tu vida espiritual. Ese vicio, alabado sea el nombre de Dios. Vive sin un peso, vive sin nada, porque Satanás lo que quiere es destruir la vida de los seres humanos, así mismo como es el alcohol, la justa, gloria al Señor, que acaba con los pulmones de los seres humanos. Y así los jóvenes que me están escuchando, que están en los vicios de la justa, en los vicios del alcohol, en los vicios de la droga, en los vicios de los cigarrillos, quiero decirte, gloria a Dios, que solo Cristo te saca de esos vicios. Venga Cristo, que con amor te llama, Cristo te ama, Cristo te ama, amigo, Cristo viene. Gloria a Dios. Aleluya. Sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Sea Cristo glorificado, sea Cristo exaltado. Y la gente en Sodoma y Gomorra comenzaron a pecar, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice la palabra de Dios que vinieron dos ángeles del cielo y entraron con Lot. Y cuando entraron con Lot, alabado sea el nombre de Dios, llegaron un grupo que de más joven hasta el más viejo, que los de Sodoma y Gomorra, y querían desbaratar la casa, porque querían violar los dos ángeles que habían entrado con Lot. Y dice la palabra del Señor que estos hombres, estos dos ángeles, le dijeron, gloria a Dios, Lot, corre con tu familia, busca tu familia, corre, porque vamos a destruir a Sodoma y Gomorra, por cuanto se han corrompido. Gloria a Dios. Estaban corrompidos, estaban afectados de Dios, practicaban la homosexualidad, como dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, que el hombre se volvió a su lascivia. Gloria a Dios, hombre violento, hombre sanguinario, hombre que no tiene piedad ni misericordia, intemperantes, crueles, malvados, alabado el nombre de Dios, que se apartaron del uso natural para seguir el uso que es contra la naturaleza. Gloria al Señor, y por eso se envolvieron en la lascivia, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Y dice la palabra de Dios que cayeron los juicios de Dios sobre el hombre y sobre la mujer, y fueron destruidos con fuego. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra descendió fuego del cielo, y Sodoma y Gomorra fueron quemadas, ciudades que fueron concebidas por el fuego. ¿Saben por qué? Porque el pecado había llegado al cielo. Amigo que me está escuchando en esta tarde, quiero decirte en el nombre de Jesús, que cada vez que tú pecas delante de Dios, al Señor le duele en su corazón, y Dios es un Dios lleno de misericordia, Dios es un lleno de clemencia, pero cuando la ira de Dios desciende sobre el mundo, la tierra tiembla. Ustedes ven personas que no se acercan a Dios, ustedes ven personas que blasfeman en el nombre de Dios, maldicen en el nombre de Dios, pero cuando viene un temblor de tierra se tocan en el pecho, cuando viene un temblor de tierra están gritando. ¿Saben por qué? Porque son bloques de boca, pero cuando ven la verdad, gloria a Dios, tiemblan. ¿Saben por qué? Porque el Dios del cielo es el Dios omnipotente, el Dios poderoso, que cuando Él habla, la tierra tiembla, cuando Él habla, se sacuden los cimientos. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero decirte, amado amigo, que todavía hay oportunidad. El arca todavía está abierta. En el tiempo de Noé el arca se cerró y no hubo oportunidad para los seres humanos, no hubo oportunidad para los seres humanos, pero Cristo viene y abre el arca, Cristo viene y abre el arca. Dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera ama Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree ni se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Jesús, Jesús murió por ti, para ver lo hizo. Alabado sea el Señor. Lo maltrataron, lo criticaron, lo murmuraron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, le dieron con el puño, le pusieron en lugar de agua, le dieron vinagre, por amor a ti, por amor a mí. Y mira cómo el ser humano está pagando. Gloria a Dios. Aleluya. Ya ustedes ven que las iglesias están vacías,
Solamente van dos